También lo vamos a ir a ver más adelante, ¿ya? Entonces, todo sistema está enfocado en eso, en el círculo de la mejora continua. Cuando hablemos de la ISO 9, hablemos de la ISO 14, hablemos de las OSAS, están enfocados en este modelo. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar a conocer de manera general lo que es la norma, ¿no? Como les comenté, para, digamos, ser lo más específicos que tengamos que estudiar punto por punto, requisito por requisito, hacer talleres en campo, pero acá lo vamos a hacer de manera general para que usted, digamos, tenga el conocimiento básico de cómo está establecido, cómo está parametrado la norma OSA 18001. Primero hay que tener en cuenta de que la norma empieza del 1 porque usted dice el 4, pero ¿dónde está el 1, el 2 y el 3? El 1, digamos, habla de una introducción, el 2 habla del alcance, el 3 habla de unos términos, vocabularios que es importante que se puedan revisar. Te hace el significado de qué es peligro, qué es riesgo, qué es probabilidad, qué es severidad. Un punto sí que hay que tener en cuenta es que cuando ustedes vayan a revisar las normas OSAS, no van a encontrar el término accidente ni el término salud ocupacional o enfermedad profesional, no lo van a encontrar. Cuando vayan en el tema del término, eso lo van a encontrar como incidente. Para las OSAS, el incidente es el accidente o la enfermedad ocupacional. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la ley? Con la ley de nosotros. Sí vamos a encontrarte dos tipos, ¿no? El incidente, el accidente y la enfermedad profesional. ¿Qué dice del incidente? Según la ley nacional, el incidente dice que es todo evento que ocurre, pero que no causa daño ni a la propiedad, ni al medio ambiente, etc. Y el accidente es todo evento repentino, no deseado, que causa daño al trabajador, generando lesiones, tal. Pero en la norma, cuando usted se encuentre la palabra incidente, está hablando de accidentes y de enfermedad profesional. Digamos que eso es lo mayor resaltante en el punto 3. Cuando vayan a vocabulario y cuando habla de acto o condición subestándar, ellos lo califican como un cuasi accidente. ¿Ya? Entonces, esos términos es lo que cambia con respecto a nuestra legislación. Pero nosotros lo podemos, digamos, en nuestro manual poder contemplar esas consideraciones. De ahí lo demás es igual como la ley. Entonces, los requisitos empiezan a partir del punto 4. El 4.1, ¿qué te habla? Que debes tener tú un manual para lo que es el sistema de seguridad y salud ocupacional. Así como la ISO 9 te pide un manual de calidad, la ISO 14 te pide un manual para lo que es aspectos ambientales, aspectos de impactos ambientales, las OSAS también, el 4.1 te pide que debes tener un manual de seguridad y salud. En ese manual, ¿cuál es lo importante? Que en ese manual debe estar tu alcance. Tu alcance. Cuando tú defines tu alcance, tú te parametras y tú dices, mira, yo voy a implementar lo que es la OSAS de tal punto a tal punto. Por ejemplo, si vamos a una agroindustrial, acá tenemos mucho en Olmo, Lambayeque, por Jayanca. Agroindustrial tiene un área de campo, cultivo, tiene el área de producción, propiamente dicho, y tema el área comercial. Entonces yo puedo decir, yo voy a implementar las OSAS, pero el alcance es solamente producción y lo que es comercial. Lo que es cultivo no va, sí puede hacerse. Pero usted dirá, no, pero de cultivo son trabajadores también, etc. Eso depende de la organización. La OSA no te dice, oye, tú aplica para todo, no. Tú defines tu alcance, y ese alcance es lo que tú tienes que definir en el 4.1. Por ejemplo, nosotros como pesqueros tenemos barcos que van y extraen la materia prima en el mar, tenemos plantas desde Paita hasta Hilo y tenemos un área comercial que está en Lima. Nuestro alcance de las OSAS es lo que es plantas y lo que es comercial, barcos todavía no.
Pero no quiere decir que vamos a dejar de lado los barcos, sino que tenemos que moldearlos, porque igual como acá pasa con nuestro compañero, los pescadores son reacios al cambio. Estamos trabajando con ellos para luego ir a la segura, poder certificar. Porque el pescador todavía vive esos tiempos donde antes pescaba con short, que esto, que me incomoda, que no quiero, que esto. Entonces es primero trabajar con ellos, las experiencias que tenemos en planta, llevarlo al barco y luego ampliar nuestro alcance. Ya, entonces en el 4.1 definimos que el alcance, lo que yo quiero. Ahora, no puede tampoco dentro de, por ejemplo, una planta, la planta se divide, por ejemplo, en tema de recepción de materia prima, luego viene, no sé, clasificación, envasado, cocinado, etcétera, depende del rubro. Yo no puedo decir a Sosa, no, yo quiero solamente que me certifiques el tema de recepción de materia prima. No. Todo lo que es área productiva, todo. Tus procesos principales y también tus procesos secundarios. ¿Por qué? Porque no solamente cuando yo certifico cosas, mi alcance va a ser solamente yo como empresa, porque yo tengo proveedores, tengo clientes, tengo visitantes, tengo contratistas, el alcance es para todos ellos también. O sea, ellos tengo que adecuarlos también. Por ejemplo, un contratista, si tú tienes tu alcance, tú tienes tu norma, el contratista tiene que adecuarse a tu alcance. Entonces, tú al contratista le puedes decir, ¿sabes qué? Tú certifica OSAS, pero bueno, un contratista de mediano no va a poder, listo, cumple con la ley. Y para que cumplas con la ley, tú tienes que homologarte. Con la homologación, tú estás yendo un paso a la certificación. ¿Ya? ¿Qué más? Antes de que se me pase, las OSAS te dice también, hablamos de requisitos legales. Las OSAS, ¿qué te dice? Para que tú vayas a certificar OSAS, primero cumple con la ley de tu país. Si no, no vengas a mí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si acá vamos a certificar OSAS en el Colegio de Ingenieros, pero no tiene el certificado de defensa civil? Entonces, no va a poder cumplir porque no está cumpliendo con la legislación, el requisito principal que debe tener un certificado de defensa civil. Entonces las OSAS te dice, primero cumple con la ley de tu país, por eso identifícalo, dime que estás cumpliendo, qué estás haciendo para cumplir, y luego yo te puedo certificar. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Entonces tenemos el 4.1, que es el manual, y tenemos el alcance. El alcance lo definimos nosotros. ¿Ya? El alcance lo definimos nosotros. Entonces, cuando te van a auditar, así el auditor sepa que tienes barcos, él no va a ir para allá porque eso no es su alcance. Su alcance es de acá hasta acá. Eso es lo que yo te voy a auditar y en base a eso es lo que vamos a trabajar. No, pero tú tienes pescadores, eso no es mi alcance es este de acá y esto es lo que nosotros vamos a certificar. ¿Ya? Listo, y aparece el 4.2 en la norma. El 4.2 te dice, primero, tienes que tener tu política de seguridad y salud ocupacional. Esa política debe estar definida, aprobada, revisada, dada por la alta dirección. Debe tener ciertas características, sí, debe ser adecuada a la organización y los riesgos de la organización. Por eso es que cada política cuando aparece dice, empresa tal se dedica al rubro tal. Ese rubro ya me está diciendo el tema de la organización y los riesgos en los cuales van a estar expuestos los trabajadores. También esa política debe haber un compromiso con los requisitos legales, lo que hablaba acá el compañero, como le decía. Primero tenemos que cumplir con los requisitos del país. Si yo no cumplo con los requisitos del país, por ejemplo, hay leyes con respecto al tema de las gestantes. Y no lo cuido a las gestantes. Hay leyes con respecto al tema de discapacidad, hay leyes con respecto al tema de los exámenes médicos, etcétera, etcétera. Todos ellos lo tengo que consolidar en una matriz de requisito legal. Por eso le decía, es que como seguridad tenemos que también tener algo de derecho, saber algo de leyes. ¿No? Entonces, en la política, cuando yo defina la política, tengo que tener un compromiso con los requisitos legales de mi país.
y otros que puedas suscribir de manera voluntaria. De repente algún cliente me dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas, yo poderte comprarte, tienes que tener un convenio con tal requisito que no es peruano, sino a nivel internacional. Entonces, para yo poder venderlo, yo me comprometo a cumplir tales cosas, no de manera voluntaria, y eso también tiene que estar demostrado en esta política. ¿Qué más debe tener esa política? Esa palabra mágica que no debe faltar en ninguna política. ¿Cuál es? Muy bien, la palabrita mágica que no debe faltar en la política es la mejora continua. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te asegura que coloques la palabra mejora continua? Te asegura de que tú vas a estar siempre a la vanguardia, cambiando, mejorando, siguiendo el círculo de Deming. Tu sistema no va a ser un sistema estático, sino va a ser un sistema dinámico. Cambia tal, cambiamos. No, hay una nueva legislación, cambiamos. Tal cosa y vamos cambiando y vamos cambiando. Correcto, entonces esa palabra mejora continua no debe faltar en la política porque es un compromiso de que tú vas a estar haciendo tu sistema de manera dinámica. ¿Ya? ¿Qué más? También debe haber un compromiso con los objetivos y metas, ¿no? Algunas políticas se han revisado y dicen, nuestro compromiso, nuestro objetivo es lograr el 0 accidentes. No, y cuando vamos a auditar, su accidentabilidad está por arriba y nunca llegó al 0. Entonces, el 0 accidentes, digamos, es un lema que sí se logra, sí, pero para que tú pongas 0 accidentes me estás indicando que tu índice de gravedad, que tu índice de frecuencia es 0 y por lo tanto tu accidentabilidad es 0. ¿Y qué quiere decir? Que no vas a tener ningún accidente porque si ya tienes uno, te disparaste. Entonces tiene que ser una política con los objetivos y metas reales de tu organización. No pongan números, no pongan nada, simplemente que hay un compromiso con los objetivos y metas que disponga la organización. Pero aparece la palabra mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que si ahora estás arriba, con la mejora continua vas a trabajar y vas a llegar al famoso 0 accidentes. ¿Qué más? Esta política debe ser documentada. ¿Qué quiere decir? Discúlpame. Que debe haber un documento escrito que me diga acá está la política y debe estar firmado. ¿Quién lo firma? La alta dirección. ¿Qué pasa? A ver, ¿hay algún papá por acá? A ver, levante la mano. Ahí, te está señalando. Te dice, tú. Sí, ¿cuántos bebes? ¿Ninguno? Entonces, ¿cómo te dice? Él me decía, él, dile. ¿Nadie es algún papá? Papá, mamá, papá. Listo. ¿Qué pasa cuando tú vas al registro? Bueno, acá de municipalidad trabaja, ¿no? Registro civil. Y quiere asentar él a su hijo. Yo no estoy en registro. No, pero en la municipalidad, sé que no está. Se va a asentar su hijo y ¿cómo damos conformidad de que el bebé que él está llegando es de él? Uno es el ADN ahora, claro está, pero él está seguro, pues no necesita ADN, ya te he dicho. Él está seguro que es su hijo. Para sacar la partida de nacimiento tiene que asentarlo y cuando lo asientas es con la firma. Con la firma tú estás dando veracidad de que ese hijo, sea tuyo o no, ya tú estás asumiendo la patria potestad, ¿verdad? Ya lo estás asumiendo. Igual es acá. Con ese documento firmado, el alta dirección o la empresa se compromete a poder cumplir con tales compromisos que está establecido. Ya, entonces hay un documento. Está implantada, ¿no? Que todos lo conocemos, que se mantiene, la política nació en la versión 1 y ya estamos en 3 años y la política ni siquiera es revisada. No, tiene que ser revisada periódicamente. Se recomienda que se revise de manera anual. Ya se recomienda que se revise de manera y comunicada. ¿Qué quiere decir que es comunicada? Que todos nosotros como empresa lo debemos conocer, pero no solamente de manera interna, sino también debe ser comunicada de manera externa. ¿A quién?
la ley, la norma habla de las partes interesadas. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Proveedores, clientes, ¿quién más? Trabajadores, ya lo conoces, interno. Los consumidores, la población, el Estado. No, si por ejemplo una empresa está, esta es la empresa y tenemos un pueblo que está al costado, la comunidad, no, llámese el gobernador, el alcalde, defensa civil, etcétera. Todas las personas que estén interesadas en ver el tema de seguridad y salud debe estar disponible. Lo que es más, digamos, un tema diferente al tema de seguridad es la política ambiental. La política ambiental sí habla de un punto que lo debemos publicar de manera externa. O sea, que yo externamente tenga mi política y todo aquel que pase y lo vea debe saber que hay mi política. En seguridad no, en seguridad tú lo puedes tener internamente, pero sí, alguna parte interesada que necesita saber cuál es tu política, tú lo puedes disponer. Ya, tú lo puedes disponer. Por ejemplo, yo soy inspector de la SUNAFIL y lo primero que veo es la política. Entonces, al tener esa política, yo veo qué compromisos ha asumido la empresa y en base a eso ya me estoy enfocando hacia dónde voy a ir. Entonces, por eso es importante que la 4.2 te da ciertas características de la política. ¿Cómo lo relaciono con la ley? La ley también te pide una política y te pide esos requisitos. O sea, estoy cumpliendo con la ley y estoy implementando también mi sistema de gestión. ¿Ya? Listo, ahí tenemos el 4.2, que es la política. Luego aparece el 4.3, ¿no? ¿Se acuerdan del círculo de mejora continua? De planificar y empiezan las actividades para la planificación. ¿Qué te está pidiendo? En el 4.3.1 te dice, tienes que tener una matriz hiper o hiper C. ¿Ya? Ahí te dice, ojo, que la norma te dice el qué hacer, el cómo no te lo dice. Tú puedes tener una matriz de doble entrada, una matriz de tres entradas, puedes tener la matriz más compleja del mundo, es independiente de la empresa. Ya, lo que te pide las OSAS es que debes tener una matriz. Claro está que la ley a través de la resolución ministerial la 050 te da una matriz referencial. Correcto, hay un modelo básico, un modelo es referencial, te da el modelo. Como no puedes optar por ello porque es referencial, puedes optar por otro modelo. ¿Cuál es el tema ahí? Que el modelo que tú escojas tiene que ser, ¿qué? Proactivo. Productivo 1. Proactivo. ¿Qué más? Que el trabajador lo sepa interpretar, que lo conozca, porque tú puedes tener una matriz tan amplia que le sacas el seno, le sacas el coseno al peligro, luego le vas por la tangente del riesgo y al final tienes tu valorización. Cuando tú le vas a tu trabajador no le sirve de nada porque no entendió. Entonces la matriz tiene que ser la más simple, pero que te ayude también en la gestión, porque en base a la matriz que tú puedas elaborar, vas a definir tus controles, vas a definir tus planes de capacitación, vas a definir cuáles son las mejoras que tienes referente a los peligros y riesgos que has identificado en ciertas etapas productivas. ¿Ya? Eso es lo que me dice. El 431 me habla de una matriz. Ya, lo que seguramente ustedes ya lo han visto, que es la matriz hiper o la hiper C. Los modelos lo vamos a ver, sí. Respecto al hiper C, por ejemplo, en lo que usted hablaba sobre el tema de las gestantes, se tendría que tocar en el hiper C. Correcto. En el hiper, en la matriz hiper, tú vas a identificar todos los peligros y riesgos habidos de tu empresa. Y en eso le incluyes también la evaluación a las gestantes. Si tú en una etapa de tu proceso tienes mucho personal femenino, tú coges, ¿no? Porque hay una ley de gestantes que dice que la gestante no debe estar expuesto a tales peligros físicos, químicos, y te da una lista grande. Si tú tienes en alguna etapa donde hay algún agente que pueda afectar al embrión, tú tienes que tener un control. Uno, separarlo, reubicarlo, etc. Sí se tiene que contemplar todo.
¿Cuál es la regla de oro ahí? Que yo le digo siempre a los alumnos. Si tú obvias un peligro, estás obviando algún accidente. Tienes que identificar todo, por más simple que sea. Por más que no, eso sí ya lo saben, no. Todo. Cuando tú lo evalúas y eres concienzudo en la evaluación, porque los números los ponemos nosotros de acuerdo a una tabla. No, y si nosotros ponemos un número que se va a la realidad, a la experiencia de nuestra planta, de otras plantas, te va a salir una buena matriz y tú vas a ver que tu peligro que identificaste al momento de evaluar, te sale que es un peligro significativo. Entonces, ahí es donde debes tomar un control. Pero la matriz no la tiene que llenar el trabajador, o sea, uno no lo capacita para que La matriz lo haces en conjunto con el trabajador. El colaborador participa, correcto, pero ya la parte técnica, la parte de análisis lo hacemos nosotros. ¿Ya? Claro que el trabajador participa, porque eso lo dice la ley, el trabajador tiene que participar. El trabajador, las personas que conocen los peligros y riesgos tienen que participar. Pero ya me voy enfocando al tema del análisis. Eso sí lo hacemos cada uno de nosotros. Correcto, entonces, si tú ves esa parte en la que tú vas evaluando y tienes peligros que están calificados como altos, entonces ahí tienes que tomar un control. ¿Y qué más? ¿Qué te dice el IPER en ese punto de la norma? Me habla de 5 tipos de controles, una jerarquía de controles. Generalmente, el error que cometemos al hacer la matriz es que siempre en controles ponemos el uso del EPP, casco, guantes, pero no, la norma OSA, si también la ley me dice no, hay 5 jerarquías. Primero, ¿cuál es? Primero es eliminar. Elimina el peligro. No lo puedo eliminar, sustitúyelo. No lo puedo sustituir. Toma un control de ingeniería. No puedo hacer el control de ingeniería. Aplica un control administrativo. No se puede ninguno de los 4. Ahí recién aparece el EPP. Entonces no es solución en la que a mi trabajador yo le doy su casco, sus lentes, sus guantes, su ropa y con eso ya yo me olvidé, ellos están seguros ahí. No, eso es falso. Una empresa ideal es aquella donde los EPPs sean lo mínimo que se use. O que no haya EPP, que cuando otro es una planta todo esté controlado y ningún EPP porque todo está controlado. Pero cuando evaluamos siempre hay un riesgo residual y es donde aparecen el tema de los EPPs. Entonces, eso también me lo dice en el 4.3.1, ¿ya? Luego hacemos el 4.3.2, que hablaron ahí, tenemos que tener una matriz de requerimientos legales y otros. Ya, entonces en esa matriz que nosotros hacemos de requerimiento legal, tenemos que contemplar todas las leyes, normas, decretos supremos que están contempladas a nuestra organización, a nuestro rubro. Por ejemplo, si nosotros somos del sector minero, tenemos que contemplar todos los requisitos legales del sector minero, tenemos que identificar. Y eso también es más chamba, eso también es bastante trabajo. No es que yo agarro y bueno, hoy día veo el diario oficial peruano y veo qué leyes me correspondan, no, porque tenemos que abarcar todas las leyes, ¿no? Que no solamente a través que se den a través del peruano, sino podríamos tener también ordenanzas municipales, decretos regionales, etc. Todo eso lo tenemos que contemplar en una matriz y de ahí nace otro plan de acción. Eso me lo dice en el 4.3.2. Y en el 4.3.3 me habla de los objetivos y el programa. ¿Cuáles son los objetivos que yo establezco en mi organización para cumplir con el tema del cumplimiento de la política de la accidentabilidad, de actuar de manera preventiva, y el programa? ¿Qué es el programa? Son las actividades que yo voy a realizar para poder cumplir con los objetivos de la política de seguridad y salud ocupacional. Ya, entonces, en el 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, estamos hablando de ciertos requisitos. ¿Ya? Primero tengo que tener mi IPER, tengo que tener mi matriz legal y tengo que tener los objetivos y los programas. Luego aparece el 4.4 en la norma. En el 4.4 me habla de los recursos, fundamentos,
personal laboral y autoridad. Ahí es lo que preguntaba la señorita y decía, bueno, en mi empresa, ¿cómo yo puedo, a quién le puedo delegar el tema de la seguridad? Me lo dice en el 4.4.1. Como digo, tienes dos opciones. O lo delegas a un área independiente o delegas a un área como un plus, como un extra que pueda manejar el sistema de gestión. ¿Qué más habla? De los recursos. ¿Qué recursos le vas a dar al área que tú designes para poder llevar a cabo el sistema de gestión? Le tienes que dar responsabilidad. La persona que tú designes o el área que tú designes tiene que ser conocido por todos. Todos deben saber cuál es la persona que está encargada del tema de seguridad. Además, también le tienes que dar a conocer la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros como trabajadores dentro del sistema de gestión. También debe haber un plan de entrenamiento, competencia, concienciación, o sea, ahí aparecen los planes de capacitación, no tanto para el personal, plan de capacitación para la brigada, planes que tienen de sensibilización, no, todos esos planes que tú vas a desarrollar, esas características te lo va a dar el 4.4.2. Y el 4.4.3 va a haber ya participación, ahí entra el comité. No, habla de comunicación. ¿Cómo es que tú vas a comunicar de manera interna y de manera externa a las partes interesadas referente al tema de seguridad? Por ejemplo, pasa un accidente, no, y justamente la persona accidentada o la persona que tuvo el accidente fatal es una persona querida del pueblo. El pueblo te se viene encima porque murió una persona que es querida y por qué, y empiezan a generar el tema de las cosas. No, la empresa no le dio esto, la empresa no le dio otro, el culpable de la empresa, y entran, no, echan la culpa, demandan a la empresa. Entonces tiene que haber una comunicación formal hacia afuera. Entonces eso debe estar establecido en un procedimiento. Ya, porque si no, se gana un tema de chismoserías, y si no, tú no tienes cómo contrarrestar, como dices, te hacen leña por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales y te tumban a la empresa. Entonces tiene que haber un tema formal y aparece en este punto. ¿Cómo yo comunico de manera interna y de manera externa los peligros, riesgos, accidentes que puedan ocurrir? Tiene que haber un tema de participación y aparecen los temas del comité. Lo que nos dice la ley en comité, en las OSAS está contemplado en este punto. Y la consulta, ¿no? Ante algún tema relacionado a seguridad, ¿cómo participa el trabajador a hacer sus consultas en temas relacionados a seguridad y salud? No. Y ahí, por ejemplo, la ley nos dice que debemos tener reuniones mensuales con el comité, y en esas reuniones debemos tratar todos los temas referentes al personal. Entonces, en este punto, en el 4.4.3, me dice las formas, o sea, lo que yo debo, en este caso, qué es lo que debo hacer para poderlo cumplir. No, la metodología de cómo, eso sí ya lo define cada organización. Puede ser de repente, no, a través de un documento escrito que lo va a llegar, puede ser a través de un buzón de sugerencias, puede ser a través de un canal de denuncias a un número que yo le doy para que llame. Eso es independiente. Pero tiene que ver un tema de participación y consulta. Entonces, eso está contemplado en el 4.4.3. En el 4.4 ya me habla de documentación. Me habla de que debo tener una lista maestra de documentos que van a ser manejados para mi sistema de gestión. En esta lista maestra ya me aparece el 4.45 que me habla qué control debo tener con esos documentos, que deben tener un código, deben tener una versión, quién es la persona que los va a manejar, etc. Entonces miren, ya establece, porque las OSAS me habla de ciertos procedimientos que debo tener de manera obligatoria, pero me dice, para que esta área pueda manejar los mismos formatos, los mismos procedimientos que el área anterior, tiene que estandarizar. Y para eso ponle un código, ponle una versión, ponle de repente quién es la persona que lo controla, quién lo aprueba, etc. Tiene que haber un procedimiento.
Ya, porque si no se hace eso, cuando yo voy a hacer auditoría, acá me presenta un formato, allá me presenta otro formato, allá me presenta, y al final todos hablan lo mismo, pero no hay un estándar. Entonces, ahí aparece el 4.4 y el 4.45 a través de los documentos. El punto en el cual es bastante trabajo y que cuando ustedes van a las OSAS es un texto muy pequeño, es el control operacional, que es básicamente donde casi la gran mayoría de empresas tiene un poco temor, digámoslo así, al llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque el control operacional te indica todos los controles que tú vas a hacer a todas tus actividades. Desde tu charla de 5 minutos, desde el control cuando acceden a andamios, para trabajos en altura, trabajo en caliente, espacios confinados, los controles que haces para tu operación de tu maquinaria, todos los controles que tengan que ver relacionados al tema de seguridad y salud aparecen en el 4.4.6. ¿Por qué es un texto pequeño? Porque las OSAS te lo deja abierto, porque esos controles que tú lo vas a definir depende de el tipo de actividad y depende del tipo de trabajo que van a realizar. Por ejemplo, si vamos a implementar las OSAS aquí en el Colegio de Ingenieros, aquí no tenemos máquinas en movimiento, hay otro tipo de control operacional. A una máquina que sí es del rubro productivo. Si yo me voy al tema de campo, al tema de pesca, al tema de minería, es controles operacionales diferentes. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estableces que para trabajos en espacios confinados tienes que primero habilitar un permiso y que ese permiso tiene que estar firmado y que antes que entren tienen que ir con un medidor de gases para medir los gases, la atmósfera dentro de ese espacio confinado, y que para que el personal pueda entrar a ese espacio confinado tiene que ver un vigía puesto ahí para que esté contemplado, y si en caso hubieran gases y puede desmayar, qué control, cómo rescatarlo. Todas esas cosas es control operacional. Por eso es que ahí es donde, digamos, lo que tú estableces como control para las diferentes actividades que están contempladas en tu organización según el tipo de trabajo. Ya, entonces aparece el 4.46 y luego venimos al 4.47, donde ya me habla de un punto de preparación y respuesta de emergencia. Entonces ahí me está hablando de qué, me está hablando del plan de contingencia, me está hablando de qué más, de simulacros, ya me está hablando de simulacros. ¿Qué me dicen las OSAS? Que en tu plan de contingencia evalúa qué tipo de emergencias tienes en tu empresa y establece un control de capacitación y simulacros. Entonces, en el 4.47 me dice, identifica primero emergencias de tipo natural. Entonces, el plan de contingencia tiene que ser de acuerdo puede ser la zona costa, puede ser la sierra o la selva. Por ejemplo, acá en el norte, ¿qué emergencia natural tenemos? ¿Correcto? El fenómeno del Niño, el fenómeno costero, o sea, tenemos que tener emergencia en caso de inundaciones o lluvias intensas. ¿Correcto? En la sierra, huaicos, derrumbes, también estos rayos, ¿no? Rayos también, que ha habido muchas muertes producto de rayos que no se ven mucho acá en el norte, que se dan más en la sierra. Esas emergencias naturales tienen que estar contempladas en el plan de contingencia. ¿Ya? Y luego las emergencias operacionales, como por ejemplo en caso de fugas de amoníaco, en caso de explosión de algún equipo a presión, en caso de derrame de algún químico, de algún relave, o de alguna cisterna que lleva algún químico, por ejemplo mercurio. Si hay un tema de un derrame en la ciudad, ¿cómo yo actúo? Uno, tengo que ver por temas ambientales y también por temas de seguridad. Entonces, eso está contemplado en el 4.4.7. Preparación y respuestas a emergencias. Entonces, ¿qué me dice también? Que por cada emergencia que yo pueda identificar, tengo que al menos elaborar un simulacro. Si mi emergencia es
Yo, por ejemplo, la fábrica Donofrio, los helados se hacen con refrigerante amoníaco. No, y hay una fuga de amoníaco, ¿qué me hago? ¿Me pongo a llorar? No, ¿verdad? Tiene que haber personal especializado para poder atacar la emergencia y poder minimizarla. Entonces, para eso, bueno, las brigadas, pero para eso tengo que entrenar, tengo que simular un evento para que cuando sea la realidad podamos nosotros responderlo y poder minimizarlo. Estamos en una zona sismo ahorita, ¿qué hacemos? Si no nos entrenamos, no vamos a saber. No, entonces eso tenemos que nosotros trabajar y eso me dice el 4.4.7. El 4.5, ya entramos a la otra etapa de planificamos, el control operacional es hacer, ahora entramos a la etapa de verificar. Tenemos que hacer medición de desempeño y monitoreo, ¿no? Para eso, por ejemplo, para hacer monitoreos, nosotros tenemos que tener diferentes equipos. Y en ese punto me habla, si yo, producto de mi actividad, necesito tener algún equipo para medir algún agente, por ejemplo, ruido, voy a usar un equipo de sonómetro. Ese equipo que voy a utilizar tiene que estar calibrado. Ese me habla en ese punto, en el 4.5.1. Tengo que tener los certificados, que estén al día con respecto a los equipos que yo voy a utilizar para diferentes monitoreos. No, en este caso, por ejemplo acá, estamos en el Colegio de Ingenieros y acá el peligro y riesgo que estamos viendo es el confort térmico, o sea, para que los ambientes sean agradables tiene que tener una temperatura, una humedad relativa acorde al estudio que se ha realizado. Y para eso, veo, allá han puesto unos medidores de temperatura y han puesto unos medidores de humedad relativa. Pero si esos equipos que me sirven o que me ayudan en mi gestión no están calibrados, el dato que está ahí para mí no podría ser verídico. Entonces, todos los equipos que yo utilice para hacer algún tema de monitoreo tiene que estar calibrado por un ente, en este caso, certificador, que me va a dar el certificado de calibración. Y la calibración se da de manera anual. En las OSAs te dice, se puede calibrar según corresponda. No, pero según las recomendaciones técnicas del fabricante te dice que dale mantenimiento y calíbralo de manera anual. Por lo tanto, tendríamos que hacerlo de manera anual. Luego aparece el 4.5, el punto 2, donde yo ya tengo mi matriz legal. Correcto, lo vimos en el punto anterior. Pero no solamente es con tener la matriz legal, sino tenemos que evaluar cómo estamos cumpliendo con esa matriz legal. ¿En qué porcentaje? Tú puedes tener un porcentaje o puedes ya tener todo implementado. No hablamos de las gestantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un tema de una resolución habla también que sale, en este caso todos los años, de que tenemos que participar en simulacros, ¿no? Y te dan las fechas, tal. Es un requisito legal. Entonces, si nosotros participamos en los simulacros nacionales, entonces estamos cumpliendo al 100% con ese punto. Por ejemplo, si estamos en un rubro de alimentos, no habla, por ejemplo, del tema de control de plagas. No, el control de plagas también tiene que ver con temas de seguridad. ¿Qué pasa si hay una plaga atenta contra la salud? Entonces, es un requisito que, si bien es cierto, está enfocado a calidad, pero como seguridad también lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Una derratización, una desinfectación, una fumigación de manera anual y tenemos nuestro certificado, entonces estamos cumpliendo con ese requisito. Si nosotros tenemos unos pozos de almacenamiento de agua para el rubro de alimentos, esos pozos, el agua tiene que hacerse análisis. Correcto, análisis microbiológicos, físico-químicos. 2, el mantenimiento a ese tanque. Ese tanque tiene que haber mantenimiento, no sé, según 3 meses, 6 meses, porque si no, con el tiempo se puede honguear, generar, digamos, ciertos parámetros que puedan conllevar a atentar contra la salud de los trabajadores. Eso es un requisito legal y eso lo tenemos que identificar también. Como ven, tiene que ser todo lo relacionado a nuestra actividad. Entonces,
en el punto 4.5.2 me habla cómo yo estoy cumpliendo con ese requisito legal que lo he identificado. Ahora, para este tema, o te soportas de tu área legal si lo tiene, o lo tercerizas, porque es bastante chamba. O sea, tú no vas a estar cogiendo, a ver, ya, da el peruano, cosas, no. ¿Por qué? Porque así como hay leyes que salen, también hay leyes que se derogan, y tienes que irla actualizando. ¿Qué pasa si yo voy y te pido, a ver, vamos a auditar la matriz legal, alcánzame tu matriz legal, y aparece una resolución que ya fue derogada a tiempo? Entonces es una no conformidad, porque no tienes actualizado tu matriz legal. Entonces eso es una constante dinámica también. Así como lo voy actualizando, porque mañana aparece un tema de seguridad, lo tengo que incluir. Derogan tal, lo tengo que sacar, y así tengo que estar alimentando mi matriz legal. Y no solamente identificarlo, en este punto 4.5.2 me dice cómo estás cumpliendo tú. Hay una ley del acoso, del hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo estamos cumpliendo? Ah, sí, mira, la ley me dice que tengo que entregarle su manual de hostigamiento, tengo que controlar el manual de ética, etc. Ah, lo está cumpliendo administración, conforme, listo. ¿Qué más me dice en temas laborales? De que cuando yo firme un contrato de trabajo, tiene que estar explicado temas de seguridad. Ah, entonces veo si los contratos contemplan, si está, check, conforme. Si no, lo tengo que incluir en una adenda. Entonces, todas esas cositas laborales, de salud, de alimentos, si es el rubro de agroindustria, si es otro rubro de servicios, todos esos requisitos los tengo que identificar. ¿Ya? Y hay uno importante que siempre aparece en todas las matrices legales, que es un artículo de la Constitución Política del Perú, que es derecho a la vida. Ese también tiene que aparecer. ¿Sí? ¿Comentarios? Vida ley. Correcto. Bueno, ese es el seguro de vida ley. Pero en este caso la Constitución dice que todo el ser humano tiene derecho a la vida, tal. Si habla de la vida, está hablando también de la persona. Por lo tanto, ese requisito también. ¿Cómo lo cumplo? Correcto. Compromisos y todo que tengo que justificar de que yo no, digamos, lo puedo yo demostrar con mis índices de accidentabilidad. Si yo empecé que antes tenía 20 accidentes, lo he ido manejando y ahorita manejo con 3, 4. Entonces, si hay un compromiso con la vida. Ya, entonces, todo eso está en esta evaluación de cumplimiento legal. Luego aparece en la norma, la 4.5.3, que habla de investigación de incidentes. Cuando habla de incidentes, ¿qué son? Accidentes o enfermedades profesionales. O sea, vamos a hacer una investigación para accidentes o investigación para enfermedades profesionales. No, también me habla de las no conformidades, acción correctiva y preventiva. En esto me habla de un procedimiento de cómo yo debo investigar en caso suceda un incidente, ¿no? O una enfermedad profesional. Yo me cojo de la ley y digo, ¿en qué tiempo hago mi investigación de accidentes según la ley? En 24 horas. Eso no me lo dicen las OSAS, eso lo cojo de la ley. ¿Quién debe participar en la investigación? Comité. El comité. Eso no me lo dice las OSAS, eso me lo dice la ley. Entonces, cuando yo voy implementando las OSAS, tengo que tener esos requisitos de la ley para ver. A ver, la ley no me dice qué tiempo la investigación, entonces para mí la investigación yo lo voy a hacer en 5 días. No, pues hay un requisito que dice la ley en 24 horas, por lo tanto, en mi procedimiento yo lo pongo que lo investigaré en 24 horas. Correcto, entonces, ¿cómo ustedes van viendo cómo se va funcionando la ley y se va funcionando la OSA? Como dije, las OSAs me dicen qué hacer, no me dicen cómo, pero hay ciertos cómo que sí me lo da la ley y lo voy uniendo para poder armar todo un sistema de gestión. Luego aparece el 4.5, me habla del control de los registros, ¿no? También no me habla de plazos ni fechas, me dice que los registros estos registros tienen que estar controlados, tienen que estar fechados, tienen que estar firmados, etc. También me dice que esos registros yo los debo guardar. ¿Qué me dice la ley? ¿Qué tiempo lo debo guardar los registros de control preventivo? 5 años.
Eso no me lo dice la OSA, entonces eso me lo dice la ley. No, eso yo lo tengo que guardar 5 años. Los registros de accidente de trabajo, ¿cuántos años los guardo? 10 años. ¿Y de enfermedades profesionales? 20 años. Eso no aparece en las OSA, pero eso sí aparece en la ley, por lo tanto eso lo tengo que ver para armar mi procedimiento. ¿Ya? Entonces, esos controles de registros tienen que estar firmados, fechados, tienen que ser retenidos, tienen que estar codificados, tiene que haber un lugar donde no lo puedan dañar. No, actualmente ya se están implementando los registros electrónicos en la que yo debo tener un backup, etcétera, etcétera. Eso me lo habla en el 4.5.4. Sí, me ibas a preguntar. Sí, en el caso de que usted dijo sobre los investigaciones en accidentes, en este caso, en 24 horas. Sí. Pero se reportaron en 24 horas, porque el informe de investigación son en 10 días, hábiles. Ya, la investigación, cuando tú determines la causa raíz, es en 24 horas. El informe tú lo puedes presentar después, pero es un informe donde ya tú puedas contemplar todo el tema de testigos y todo. Pero para determinar la causa raíz, tienes que hacerlo en 24 horas. En 10 días se puede accidentar otra persona y tú no identificaste la causa raíz y vas a tener otro accidentado con las mismas características. La causa raíz en 24 horas, tu informe puede ser en 10 hasta en más, y para eso no te multan, pero sí cuando no determina la causa raíz en 24 horas. ¿Ya? Listo, aparece luego el 4.5.5, que me habla de auditorías internas. ¿Qué me dice? Para yo ver cómo va mi implementación de mi sistema de gestión, tengo que preparar a un grupo de personas que tengan carácter independiente, que sean personas que conozcan el sistema, o sea, que yo los haya capacitado para que me hagan auditorías internas. ¿Para qué? Para que de manera interna yo pueda medirme cómo voy. Yo no voy a esperar todavía un año para recién que venga el auditor externo y me diga, ah, mira, tan mal, mejora esto, esto, esto. No. Este punto 4.5 se asegura de que tú tengas un grupo de personas que te midan tu sistema de gestión de manera interna. Y aparecen los famosos auditores internos de sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, quien habla es auditor interno en OSAS. Yo me voy a auditar, por ejemplo, la planta de Vegeta en Huacho, que tiene la trinorma, que tiene OSAS, yo lo voy a auditar de manera interna. Yo dejo mis no conformidades, si es que hubiera, o observaciones, la planta lo levanta. Cuando viene el auditor externo, lo primero que te pide es eso. A ver, dame tus auditorías internas. ¿Cómo te ha ido internamente? Lo ha levantado, acá está. Ah, ya. Y en base a eso, hace su nueva auditoría. Ya, entonces, la 4.5.5 se asegura de que tú de manera interna te puedas ir midiendo. Que no esperes llegar al año. Tú puedes, la frecuencia tú lo puedes determinar. Puedes hacer hasta 10 auditorías internas. Pero generalmente se recomiendan 2 auditorías internas al año, para que cuando ya venga tu auditoría externa ya no te encuentres tantas cosas, no te deje toda una biblia de observaciones, sino ya tú ya trabajaste, ya te anticipaste. Pero para eso la 4.4.5 te habla que tienes que formar un grupo de auditores internos, ya auditor interno. Listo, entonces planificar, hacer, verificar. Y aquí miren, como recién en el último punto, en el 4.6, que es el último capítulo de la norma, entra a tallar recién la revisión por la dirección. Más adelante no lo vimos. Y justamente es ese cambio que se está haciendo en la ISO 45001. Recién ahí la dirección, terminado el año, por ejemplo nosotros ya en diciembre, vamos a hacer nuestra revisión por la dirección, donde participa el gerente general, participan los gerentes de línea, participa también los dueños de la organización, no de la empresa, y le damos la información referente a las auditorías. ¿Qué resultados hemos tenido en auditorías? ¿Qué más? ¿Cómo vamos con el cumplimiento de los requisitos legales? ¿Qué más?
¿Qué quejas, consultas ha habido de parte de los trabajadores que no le hemos solucionado y que necesitan inversión para el siguiente año? ¿Qué más? ¿Qué acciones correctivas hemos tenido producto de algún accidente fatal, accidente incapacitante? Informes referente al tema de seguridad y salud que nosotros hemos podido elaborar y que necesitan tomar atención para poder de repente dar los recursos y poder levantarlos. ¿Qué más? ¿Qué desempeño ha tenido cada uno de los colaboradores, jefes? ¿Quién ha sido proactivo? ¿Quién ha sido el que ha generado mayor tema de accidentabilidad, las áreas, etcétera? Eso también lo tenemos que alimentar a la alta dirección. Cumplimiento de los objetivos y la mejora continua. ¿Qué proponemos nosotros para el siguiente año? Ahí viene la mejora continua. Porque no todo aparece queja, ¿no? A la alta dirección, acá yo le estoy dando esto está mal, esto está mal. No, ¿qué proponemos nosotros para mejorar nuestros indicadores? Entonces acá los directivos, no, acá están todos los directivos, todos, a ver, pues miran, están preocupados, muchos accidentes, acá la señorita, acá la señora casi se va acá ya Pixi porque un trabajador denunció, allá mi estimado jefe de área que está preocupado porque sus trabajadores no le hacen caso, ¿no? Entonces, todas estas cosas que están acá, ustedes volviendo muy preocupados, me dicen, ya, correcto, te has venido acá a decir, ¿qué me propones para mejorar? ¿Qué quieres? Me dicen. Ah, acá, no, entonces, quiero esto, no, pero tiene que estar sustentado. Y ahí aparecen los recursos económicos, te pueden aumentar presupuesto para el otro año. No, para eso necesito yo más recursos económicos. No, pues seguridad yo soy solo, mira, es tanto que necesitamos tener 2 personas más, correcto, aprobado. Contrata 2 más, a ver, postulen, listo, 2 más. Correcto. No, necesito recursos logísticos, necesito mayor capacitación, mayor presupuesto de capacitación. Todo eso aparece en el tema de la mejora continua. Entonces, la alta dirección lo revisa y aparecen nuevamente las nuevas actividades planificadas para el siguiente año. ¿Ya? En este punto, las OSAS se asegura de que toda la gestión que tú has realizado en el año pueda ser revisado por la dirección para establecer el tema de la mejora continua. El tema de la mejora continua. Listo. Y eso es las normas OSAS. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué dice? No, ahora viene la chamba, es el poder implementarlo. La norma OSAS de manera general lo hemos nosotros contemplado, pero la chamba es implementar. No, con los alumnos digo, a ver muchachos, vamos a elaborar una política. Y para elaborar una política que aparentemente es fácil, no lo es. Tiene que tener ciertas características. Por eso había funcionado cuando empezó diciendo que en el sector privado funcionaba mucho mejor esta implementación que en el sector público. Correcto. El sector público, a pesar que es el sector que nos ha dado la ley, no lo cumple. ¿Alguna entidad que haya hecho eso? Bueno, si quieres nombre, a ver, vamos a empezar. Primero, ¿Colegio de Ingenieros es público o privado? Privado. Las municipalidades o los colegios estatales. Senati, bueno, Senati sí tiene algunos controles, tiene un comité, tiene ciertos controles, sí, Senati sí está bien. No, pero por ejemplo los colegios estatales, las municipalidades, los mismos entes, gobiernos regionales, no tienen implementado un sistema de gestión en base a la ley, porque casi ellos, bueno, en temas de OSAS podrían coger algunos requisitos, pero sí implementar por lo menos la ley, y eso sí no les falta. Tuvimos una alumna del Ministerio Público, del tema legal, de la morgue, donde hacen todo el control del tema de las personas, bueno, que fallecen, y nos comentaban, ¿no?, de que ellos, bueno, se compran sus propios guantes para manipular a los muertos, la contaminación microbiológica que hay. Entonces están expuestos a diferentes peligros y riesgos. Correcto, pero no hay un sistema de seguridad. Entonces todavía falta, digamos, interiorizar mucho y justamente ustedes que están acá están, digamos, llamados, porque ya pusieron un pie en tema de seguridad, poder ir mejorando más.
Y para eso nacen el tema de los diplomados, los sistemas de gestión, las carreras, el que podamos enfocarnos a este tema de seguridad y salud. ¿Ya? Bien. Entonces, como les comentaba, el tema es implementarlo. Ya, yo les he dado de manera muy general, correcto, muy general el tema de las OSAS, pero si cogemos puntito por puntito y lo podemos analizar, van a aparecer muchas más. Ya, entonces eso seguramente si más adelante desean coger un diplomado con DASAR o cualquier otra empresa, bienvenido, porque va a ayudar justo a abrir el diplomado, o perdón, a ver el panorama de lo que es la seguridad y salud. Entendiendo las OSAS, entiendes también lo que es la ley. Bueno, ahí hay algunos beneficios justamente que comentaba acá nuestro estimado. Con las OSAS se implementan más porque hay beneficios. Ningún sistema o ninguna norma sale para darte desventajas. Como digo, desventajas tal vez sea por un tema económico, mayor recurso humano, mayor recurso logístico, por tema de gastos. Pero todo sistema nace es porque lo vas a implementar porque tienes más ventajas que desventajas, ¿no? Y justamente enfocado a la reducción de accidentes, ¿no? El tema de minimizar el tema de los daños a las personas, a las familias, etc. No sé si habrá algunas dudas, algún comentario, algo que les pueda ayudar. No sé si les pareció bien, les pareció mal. Repito todo, me puedo quedar, no hay problema. Ahí Dázaro ya ahí tiene la cena. Sí. Sí, hay empresas, entras a tu página web de alguna empresa que tiene una certificación y si tú puedes encontrar ciertos documentos, ciertos procedimientos, algunos, no todos. Como sistema general no lo vas a encontrar. Por ahí puedes encontrar su plan de contingencia, puedes obtener su manual de procedimientos, la política sí lo vas a encontrar en todo, pero vas a encontrar ciertos puntos. Hay ciertas cosas que sí se manejan de manera interna. No vas a encontrarlo así tan abiertamente, pero esos registros, esos documentos te van a ayudar como herramienta para poder implementar. Sí. En el tema de costos de implementación de un sistema de gestión, ¿cuánto más o menos? A ver, como costos, no tengo un monto aproximado, pero sí es mucha inversión. Si hablamos de costo, no lo mires por costo económico, cuánto me va a costar la implementación. Las personas que van a trabajar, estás hablando de horas hombre, estás hablando de temas logísticos, computadora, máquina, procedimientos, trasnochadas y todo, ¿no? Y eso va a conllevar al tema económico. Uno, que tú vas a, como le dije, vas a invertir en contratar una empresa tercera para que te ayude en la implementación. Y esa empresa tercera ya te está cobrando mucho dinero porque es una empresa que va a tener sus especialistas a tu orden. Luego vas a pagar para que te certifiquen y tú vas a pagar los auditores para que lleguen a certificarte. Correcto, o sea, hablamos de un monto bien alto de dinero. Varía dependiendo de cuántos, de la organización, cuántos trabajadores, etc. Pero es un monto muy alto que tienen las empresas y que justamente cuando hablamos de auditorías internas para certificar, todo el mundo se pone las pilas porque como se habla de tanto monto, en este caso dinero también que se invierte, en caso no certifican, inmediatamente mochan cabezas. Porque hay un compromiso, la empresa está invirtiendo tanto para que todos los que estamos acá tenemos que estar comprometidos. Que te pase la auditoría, llega un auditor, no conformidad, no conformidad, no conformidad, no conformidad. Conclusión, la empresa no certifica. Entonces ahí inmediatamente empiezan, como lo llama el sector público, pones tu cargo a disposición. Entonces tiene que haber un compromiso. Entonces el monto son bastante altos. ¿Qué nos recomienda usted? O sea, como empresa, de repente están pensando en implementar un sistema según OSAS, pero ¿qué recomendaría esperar que salga la ISO para poder implementar una ISO? No es mucho tiempo, porque como te digo, ya seguramente en el primer semestre del próximo año ya estamos hablando de la ISO.
si podrías, si tu cliente no te exige